Muy buenas noches a todos y bienvenidos un día más a Grada 24, el programa de deportes en el que analizamos toda la actualidad deportiva de la provincia y en el que contamos con los principales protagonistas para que nos cuenten de primera mano cómo ha ido el fin de semana. Así que con todo explicado, arrancamos ya con el sumario. Repasaremos las 6 noticias más destacadas de la semana en la provincia. Contaremos con Pelayo Rodríguez, periodista deportivo, para hablar sobre la situación de la Unión Deportiva Almería. Estará también con nosotros Juan Carlos Acien, jugador ejidense que actualmente juega en Bisontes Castellón de la Segunda División B, y repasaremos la previa y resultados de los principales equipos de la provincia. Comenzamos el repaso de las noticias más importantes de esta semana hablando de Sergio Arribas, que con su gran temporada se coloca con registros parecidos a los de jugadores como Harry Kane, Michael Olise, Erling Haaland o Kylian Mbappé. El mediapunta madrileño está cuajando la mejor temporada de su carrera, sumando ya 20 goles y 7 asistencias, superando así el récord de goles de la historia del conjunto almeriense. Álvaro Negredo ostentaba este honor con los 19 tantos que consiguió anotar en la temporada 2008-2009 en Primera División y que le valieron para fichar por un Sevilla de Champions. Con estas cifras, Sergio iguala a Mbappé en goles producidos en Liga y solo es superado en Europa por jugadores de la talla mundial como Harry Kane o Haaland, algo que refleja su impacto en los partidos. Este dato sorprende aún más teniendo en cuenta la posición y perfil de los jugadores, siendo los nombres anteriormente citados delanteros o extremos con mucha incidencia en las ocasiones de su equipo, y Arribas un mediapunta en una división en la que las ocasiones son más contadas. Y la ciudad de Almería vibró con el sentido homenaje a José Bisbal, padre de David Bisbal y primer boxeador almeriense en ser campeón nacional de boxeo. El público del Olimpo Box contempló de pie el vídeo enviado por la familia, mientras se narraba la trayectoria de este gran boxeador almeriense. Sobre el ring se encontraba su hermano Juan, muy emocionado, y su sobrino nieto José. Juan afirmó que lo habló con sus hijos y todos estaban muy agradecidos por el cariño recibido y el homenaje de Almería a su hermano José, que es también el reconocimiento a un deporte que todos quieren. 15 combates, varios por el Campeonato de Andalucía y una velada especial organizada por Francisco David Sánchez y Francisco con una proyección internacional espectacular. El combate estelar fue entre el malagueño Samuel Molina La Esencia, considerado mejor boxeador de España en el año 2025, y el mexicano Luis Enrique Montelongo Morales, en una prueba muy importante de cara a optar en el futuro a la corona mundial. Nos pasamos ahora a hablar de Unicaja Costa de Almería, y es que Paquillo Fernández, jugador ahorrador, habló en la previa del partido del playoff ante Guaguas que se celebra este sábado. Creo que los chavales han hecho un trabajo brutal, tanto en los entrenamientos como en los partidos. Ya se ha visto a lo largo de la temporada la calidad que tiene cada uno y se lo merecían el fin de semana. Y más de esta manera, a lo mejor si llegamos a perder hubiéramos estado hablando de otra cosa. Pero en ese caso que maquillaron perfectamente el partido, es más que de agradecer para ello. Sí, la verdad es que está el codo ahí dando bastante el follón, salió liquidito y ahí estoy. Creo que no al 100% como bien dices tú, porque entre esas semanas de parón, las molestias, es muy complicado estar al 100%, pero sí, al final en los momentos estos importantes creo que tenemos que estar todos de una manera o de otra para aportar todo lo que podamos y la verdad es que salió bien. Llegué, conseguí llegar. El codo me permitió bastante y la verdad es que estoy muy contento. Eso es lo bonito, el objetivo está cumplido, ya estamos dentro de playoff. Jugamos contra uno de los mejores equipos de Europa, como estamos viendo cómo está Guaguas. Ya solo nos queda disfrutar y todo lo que vaya viniendo, bienvenido sea. Si pasamos a semifinales, vamos, más que un logro. Claro que sí, al final estamos delante de un club que yo creo que si lo eliminamos puede ser un fracaso para ellos. Sin embargo, nosotros pasar de ronda después de la temporada que llevamos, creo que puede ser una gran victoria. Por su parte, Rubi, entrenador de la Unión Deportiva Almería, valoró en rueda de prensa la victoria conseguida por el equipo indálico ante el Leganés. Muy contento, la verdad que enhorabuena a todos, hemos conseguido una gran victoria, un equipo rocoso que ha cambiado, como nosotros cambiamos la semana pasada el sistema para jugar con 5. Y hemos hecho una gran primera parte, muy buena. La segunda nos ha costado un poquito más, es verdad, pero yo creo que en defensa hemos estado inmaculados, solo ha sido el gol de falta, no ha habido ninguna posibilidad más de gol. Y muy contento por Nico, muy contento por Arribas, muy contento por todos, porque al final hay una competencia sana, que entre ellos se llevan muy bien y ya está. Y por la afición también, que se va muy contenta para casa.
mister? No sé si es una victoria de entrenador, no sé. Las derrotas son de entrenadores, eso ya lo sé. Todas son mías, no hay ningún problema. Para eso estoy aquí, para recibir. Y bueno, a veces salen bien las cosas, a veces no. Sí que me gustaría ir todos de la mano, si es posible, pero bueno, yo soy del Almería, no soy del otro equipo. Pasamos ahora a hablar de Inagrup Elegido Futsal, que ha regresado al trabajo después de este parón por Semana Santa, con la mirada puesta en el asalto al liderato que pasa por el partido de este fin de semana ante Sala 5 Martorell. La plantilla celeste ha tenido unos días de descanso con motivo de la Semana Santa, pero toca volver a ponerse el mono de trabajo para esta parte final de la temporada. Los ejidenses consiguieron reducir la distancia frente a Wanapix a 2 puntos en la última jornada, en un resultado fantástico que aumenta la expectación para estas jornadas finales. La semana comenzó esta misma mañana con el primer entrenamiento en pista y una sesión de vídeo para preparar lo que se viene. El martes los celestes tendrán doble sesión, con gimnasio y pista, mientras que el miércoles la sesión será similar a la de hoy. El jueves será el turno para los porteros antes del entrenamiento general y el viernes tendrán su último test antes del viaje del sábado. Sala 5 Martorell derrotó a Wanapix y será un duro rival para los ejidenses, que tendrán que volver a sacar lo mejor de ellos mismos. Y el campo de fútbol de Adra acogió un nuevo campus de la Betis Academy en colaboración con Andrea Chimino. Bueno, aquí igual como el resto de campus que hacemos en España y también internacionales, intentamos aplicar todo lo que es la metodología Betis, que consta de lo siguiente: son unas 4 partes que realizamos en la primera parte de la mañana, luego un break y luego un sistema de tareas rotativos, que creo que es lo que vais a grabar a continuación después del descanso, en el que vamos de elementos más específicos de un concepto técnico-táctico hasta ya lo que sería un partido reducido, que al final es lo que más se puede adaptar y lo más realista que hay en cuanto a la transferencia de un entrenamiento. Pues yo, por lo que estoy viendo, están encantados. La primera vez que yo vine aquí, el año pasado no estuve aquí, estaba yo en Santisteban del Puerto, creo que fue lo que me tocó, y yo veo felicidad que al final es lo que más nos llena a nosotros. Yo estoy encantado de venir aquí a Adra, de que me hayan dado esta oportunidad de acompañar aquí a los chicos y a los compañeros, que ahora los veréis, y muy bien, representar al Betis siempre tiene que ser lo más grande y lo más divertido. Siempre un placer colaborar con el Betis Academy. Me llevo otra buena experiencia, también de crecimiento, manteniendo el trabajo con la metodología del Betis, que es bueno para nosotros entrenadores, y también viendo la evolución de los niños, en este caso para mí de portero, porque soy entrenador de portero, también hago de coordinador del campus. Veo que desde ayer a hoy ya los niños están cogiendo conceptos táctico, ofensivo-defensivo, sulla base della metodología del Betis Academy. Después de este año tenemos una novedad, que con el Betis Academy en cada campus que se organiza a nivel nacional, a nivel internacional, se van seleccionando un niño, donde este niño tendrá una super experiencia en Sevilla en septiembre, que organizan el campus internacional. Pues sí, pues ya llevamos bastante tiempo con Andrea, y estamos haciendo prácticamente bastantes campus con él. La colaboración de él me gusta mucho porque es tema de lo que es de las bases, que es lo más importante, que nosotros queremos tener las bases, eso, y pues con colaboración con él pues solemos hacer de vez en cuando, estamos haciendo bastante campus, y es lo que vamos a tener y proyectado de cara a futuro, seguir haciendo de este tema con las bases y con campus. Y después de conocer las 6 noticias más destacadas de la semana, vamos ahora a hablar de la Unión Deportiva Almería, que está luchando por ese ascenso directo. Este fin de semana ganó en el descuento ante un Leganés que no le puso las cosas nada fáciles. Y para hablar un poco sobre toda la situación, toda la segunda división, esa marabunta de equipos que hay empatados a muchos puntos en la parte de arriba, tenemos hoy con nosotros a Pelayo Rodríguez, periodista deportivo. Muy buenas, Pelayo. Muy buenas, compañero. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos hoy? Primero que nada, quiero preguntarte qué crees que puede significar para la Almería haber conseguido sacar los 3 puntos este fin de semana en una jornada donde era importante hacerlo, después sobre todo de esa derrota ante el Castellón. Bueno, yo creo que Almería es importante que haya ganado, sobre todo por la derrota del Racing, ¿no? Al final, todos arriba estaban ganando, todos los equipos con los que se estaba pegando la Almería estaban sacando sus partidos adelante, de mayor o menor bueno, pues goles de diferencia, pero sobre todo es importante ese match ball que salva el conjunto andaluz por la derrota del Racing, ¿no? Al final el Racing pierde 6-2 contra la Andorra y a Almería le refuerza porque se queda un punto de ellos. Al final se puede alejar un poco del Depor, que es quien marca la promoción de ascenso. Entonces, bueno, yo creo que es una victoria anímica en ese sentido, porque
tu rival más inmediato, ese Racing, y perdió de manera muy dolorosa. Un Racing que de esta última parte de la temporada parece que se está cayendo un poco, que le está pesando esa presión de ser líderes y han dejado escapar una ventaja no considerable, pero sí que ciertamente importante, ¿no? Sí, bueno, en el partido entre semana ante el Sporting, que eso sí que lo puede vivir yo de mejor manera, al final se vio un Racing con muchas dudas, ¿no? Yo creo que el conjunto de José Alberto lo que está haciendo bueno, lo que le hace bueno este año, es quizás el fondo de armario que tiene, ¿no? Tiene una plantilla muy compensada, tiene cambios como Villalibre, que prácticamente ante el Sporting fue quien resolvió el partido con 2 goles en los últimos minutos de partido. Y bueno, sí que le está pesando un poco esa baza, ese sinónimo de ser favorito, ¿no? Venía una racha muy mala, ahora vuelve, parecía que con la victoria ante el Sporting podía sacar también esos 3 puntos ante la Andorra, pierde de manera, pues bueno, yo creo que es sorprendente para todo el mundo. Entonces es lo de todos los años, ¿no? Al final esa presión de querer subir, de estar prácticamente todo el año en puesto de ascenso directo, te pesa a última hora, que es al final estos meses donde quizás como la Almería, el Depor, son rivales que tienen que hacer pleno, porque ahora mismo el Racing es cuando más dudas genera y más tiene que perder. Quiero preguntarte también qué te está pareciendo el Almería en ese último tramo de la temporada, porque son 4 victorias en los últimos 6 partidos y parece que ha pasado un poco al revés con el Racing, ¿no? Que el Almería empezó peor y está terminando algo mejor, pero sobre todo en esas últimas jornadas, 4 de 6 es un muy buen resultado, quitando pues el Castellón, que también es un equipo de arriba. Sí, a mí al final yo creo que los resultados de Almería que más me sorprendieron fue ese empate ante Albacete, esa derrota ante el Zaragoza, ¿no? Al final perder contra el Castellón, bueno, es algo que podía entrar entre tus planes. El Castellón al final es un equipo que juega muy bien, es un equipo que está, como tú bien dices, en la zona alta, y es un equipo que, por ejemplo, también tiene sus tropiezos. Cayó 4-1 en Gijón, ¿no? Y tuvo partidos también bastante dolorosos. El Almería, bueno, ha sacado partidos pues complicados como Cádiz, Andorra y Córdoba, que son rivales que, pues sobre todo Cádiz y Córdoba están en la parte de abajo, y el Andorra está un poco en tierra de nadie. Ganó a la Cultural, que era un equipo que con esos 3 puntos podía uparse a las zonas de salvación, y ganó también a Huesca o Real B, que están un poco en tierra de nadie. Al final, como te digo, el partido que yo creo que nos sorprendió a todos es esa derrota ante el Zaragoza, un Zaragoza que sí es cierto que se sabía un poco que iba a ser a por todas, pero yo creo que en ninguna quiniela ni en los aficionados del conjunto maño se podía esperar, ¿no? que el Zaragoza fuese a ganar a la Almería, que yo creo que el problema que tiene es realmente lejos de casa, es donde más dudas genera, pero bueno, lo está haciendo muy bien como local y eso al final, quieras que no, te da una ventaja muy grande para estar en los puestos altos. ¿Cómo estás viendo esta lucha por el ascenso entre, bueno, ya vemos que hay equipos como por ejemplo Málaga, Depor, que están empatados, Las Palmas, que están todos en prácticamente un punto? ¿Cómo estás viendo esa lucha por el ascenso que está muy muy cara este año? Sí, yo creo que es de los años, fíjate, otros años en segunda división siempre las 2 primeras plazas o las 3 primeras siempre están entre 3 equipos, la cuarta, quinta es entre 2 equipos a ver quién tiene mejor factor local, y luego la sexta plaza sí está abierta a 4 o 5 equipos más, ¿no? Este año está todo muy abierto, ahora mismo pues precisamente el Eibar, que va como un tiro, es el mejor local de la categoría, puede hacer mucho daño a cualquiera, puede meterse en estos puestos de promoción, y está todo muy abierto. El ascenso directo es que no está cerrado, ni incluso al Burgos, que ganando puede meterse también entre los 2 primeros. Es un año, una temporada donde los equipos, a pesar de haber bajado muchos de primera, no están dando el nivel, y esos equipos de segunda división que se han reforzado y que han hecho bien las plantillas en verano lo están aprovechando. Entonces está muy caro, está muy abierto, y es que yo ahora mismo no te podría decir quiénes subirían directos y quién en promoción, porque lo que te digo es que hasta el Burgos, que está sexto con 57 puntos, puede acabar segundo clasificado si se dan resultados adecuados. Entonces está todo muy muy abierto y es imposible decir ahora mismo quién puede subir a primera división. Yo creo que también un factor importante van a ser los enfrentamientos directos, ¿no? Porque el Almería, bueno, juega ese fin de semana ante el Racing, todavía le queda jugar ante Las Palmas, también contra el Málaga, contra, bueno, muchos equipos que están arriba, y yo creo que seguramente de esos enfrentamientos entre los equipos de arriba pueda darnos una idea de quién va a subir y quién se va a quedar al final en ese playoff. Claro, el mes de abril, yo creo que, yo siempre lo digo a todo el mundo que me pregunta por la segunda división, yo creo que el factor determinante o el mes determinante es abril. Yo creo que hasta abril cualquiera puede estar en puestos de ascenso directo, cualquiera puede estar en puestos de descenso, cualquiera puede estar quizás en tierra de nadie, como estuvo la Andorra, que ahora parece que se mete ahí arriba. Entonces, bueno, yo creo que en este mes, abril, ya es un mes donde se puede definir todo. Es también donde, pues aparte de tener enfrentamientos directos, también depende cómo te sea el calendario, te empiezas a enfrentar contra rivales que no se juegan ya nada prácticamente, o que se juegan muy poco,
o rivales que no necesitan la victoria de manera inmediata, que se pueden permitir tener un colchón hasta final de temporada. Entonces, bueno, quedan ahora ya unas semanas donde quien empiece a perder puntos, quien se empieza a descolgar, ya va a ser carne de segunda división la temporada que viene, y quien sepa aprovechar esta presión, quien sepa llevar los resultados adelante, es el equipo que más va a estar en esos puestos de ascenso directo, y sobre todo la regularidad. Al final en segunda división es muy complicado ganar a cualquiera, lo hemos visto en Almería, lo hemos visto con el Castellón, lo hemos visto con el Racing, lo hemos visto con el Depor. Al final, quien tiene una regularidad con el 1-0, con el 2-1, con un gol en el 92, eso es lo que te va a valer para subir a primera división. Aquí no se juega bien a fútbol, en segunda no se busca el yo haga bonito, no se busca tener buena defensa, se busca quien tenga mejor ataque, quien sepa resolver el partido. Y ahí es donde los equipos, este mes, es donde tienen que apretar, como el Almería, como el Castellón, como el Depor, que es lo que precisamente al Racing le pasó factura este fin de semana, ¿no? Que va ganando 2-0 y al final te endosan un 6-2, aunque te quedes con uno menos. Eso son cosas que en este mes no te puedes permitir, pero en noviembre y diciembre pues no pasaría nada, no sería sorprendente. Imagino que estás de acuerdo conmigo en que gran parte del porcentaje de que el Almería consiga el objetivo de subir a primera división pasa por las botas de Sergio Arribas. Quiero preguntarte, si me tuvieras que dar un porcentaje del 1 al 100, ¿cuánto crees que pasa por la bota del madrileño ese ascenso de la Unión Deportiva Almería? Porque la temporada que está cuajando ya son 21 goles con el que marcó este fin de semana, 7 asistencias, igualando a jugadores como Mbappé, Haaland, Harry Kane, Olís. Así que imagino que la Almería tiene que seguir cimentando su proyecto en Arribas. Bueno, yo creo que por no desmerecer al resto de la plantilla del Almería le voy a dar un 90%, ¿no? Yo creo que al final en ese 10% entran los defensas, entra el portero, entra también el entrenador, pero yo creo que al final Arribas es un 90%. Al final la Unión Deportiva de Almería tiene un diamante en bruto, no sé cómo, pero lo ha podido mantener en segunda división. Al final es un jugador que sabemos la calidad que tiene, sabemos de dónde viene, sabemos la trayectoria que tiene, el bagaje ya en primera división también. Lógicamente es uno de esos jugadores desequilibrantes y determinantes que nadie entiende el por qué siguen en segunda división. No sé si es el proyecto que le llama la atención, si es que está muy a gusto en Almería, si es también... Yo creo que el salario que le pueden ofrecer en el conjunto andaluz por encima de otros equipos de primera división, pero al final él está funcionando, él está dando la talla, está demostrando el cartel y el caché que tiene, y para mí es un 90/100, ¿no? Al final Sergio Arribas es un jugadorazo, polivalente en todas las posiciones de ataque, un jugador que aunque no meta goles, pues tú has dado esa cifra de 6-7 asistencias, es un jugador clave en el esquema de Almería, y sobre todo en un esquema, en un equipo donde quiere subir. Ahí es la baza, es donde se tiene que agarrar el Almería, porque con un tío como Arribas que siga luchando, que siga peleando y que le respete el físico de aquí a junio, prácticamente es la baza mayor de Rubi para poder conseguir el ascenso directo. Ya no es playoff, es directo, porque no puedes irte a un playoff con unas cifras como las de Sergio Arribas. Comentabas antes que no te atrevías a dar una predicción sobre qué equipos van a subir, así que te quiero preguntar un poco más a gusto personal, ¿con qué 3 equipos pues te gustaría que el año que viene contase la primera división española? Bueno, yo creo que el primero, y no es por estar aquí, yo creo que sea Almería. Al final Almería tiene un plantillón, tiene a Sergio Arribas, tiene a Rubi, que es un entrenador muy bueno en segunda división, es un entrenador que sabe lo que es la categoría, que sabe lo que es trabajar y que sabe lo que es llevar proyectos. Entonces, una de mis apuestas es el Almería. Otra, indudablemente, tiene que ser ya de una vez el Racing. Al final está todo el año ahí arriba, está peleando, lo está intentando. Tiene jugadores como Andrés Martín, Íñigo Vicente, Guliasvili, Javi Castro, Joaquín Ezquieta, y al final José Alberto, no es porque sea asturiano, pero también es un entrenador que en otros proyectos de segunda división ha dado la talla. No le han salido aún las cuentas para llegar a la primera división, pero yo creo que debería ser por justicia otro. Y ya en la tercera plaza, me lo pones complicado, porque ahora mismo hay 4 equipos ahí que juegan muy bien. El Castellón también se puede meter, pero yo me quedo con Las Palmas. Yo creo que Las Palmas es un equipo que ha hecho, de los que ha bajado a segunda división, ha sido el que más regularidad ha tenido en el proyecto. Es un equipo que
se puede permitir dejar a Mika Mármol en el banquillo cuando vino a Gijón. Tiene, para mí, de las mejores defensas de la categoría. Tiene un medio del campo envidiable con Amatucci, con Kirian Rodríguez. Luego tiene a José Rodríguez, que aunque no esté en su mejor forma ya, pero es determinante. Es que tiene a Cristian Gutiérrez en la banda, es que tiene jugadores muy determinantes. Entonces, por plantilla, Las Palmas tiene que subir en playoff, y en ascenso directo por los que están Racing por merecimiento ya, y Almería porque es que con Arribas no puedes aspirar a otra cosa, no puedes hacer o no puedes culminar con otro objetivo que no sea subir entre los dos primeros. Hablaba justamente de Rubi, quería preguntarte un poco sobre su figura, porque aquí en Almería ha sido muy discutido, obviamente pues todavía después de ese partido 2-0 ante el Castellón, por todos los cambios que hizo, todavía más. De hecho, en el último partido, ese fin de semana, cayó una monumental pitada cuando decidió sustituir a Rivas. ¿Cómo veis desde fuera de Almería, que se ha imagino con un poquito más de objetividad, el trabajo que ha hecho Rubi este año con el Almería? Bueno, yo a Rubi le tengo un especial cariño. Al final también pasó por el Sporting y quieras que no, cuando lo tienes en tu equipo siempre tienes esa visión también de objetiva, aunque esté en otro rival, ¿no? Para mí Rubi es un entrenador que trabaja muy bien. Para mí es un entrenador que tiene las ideas claras, es muy innovador. Sí es cierto que tiene, pues eso, como quitar a Rivas en un partido puede ser discutido, puede tener sus rachas, pero al final el Almería está en segunda división. Es cierto que en primera división Rubi no le salen las cosas bien, sí, pero es lo que te comentaba. Es un entrenador que ha subido con el Huesca, que ahora va a subir con el Almería, esperemos que suba con el Almería, o es un entrenador que está siempre arriba. Al final con la Almería está entre los dos primeros, es decir, está teniendo una regularidad muy alta y tiene una plantilla muy buena. Lógicamente va a tener sus momentos de bajón, va a tener sus momentos, pues eso, que tenga que hacer muchos cambios, que tenga que hacer muchas rotaciones, pero precisamente porque la segunda división es tan larga y tienes la opción de jugar promoción que, claro, no puedes quemar una plantilla y luego tener que irte al playoff y estar a expensas de si están todos en forma o no. Al final el playoff es un partido o dos, y si la pifias en uno se te va a la vuelta para casa. Entonces yo veo a Almería bien, veo que tiene muy buena plantilla, yo veo que Rubi es el entrenador idóneo para esta situación, sobre todo por todo lo que lleva, por todo lo que trabaja y sobre todo por el esfuerzo que hace. Lógicamente, como todos los entrenadores, tiene sus manías, tiene sus sistemas, sus cambios, sus jugadores fetiche, pero para mí es un entrenador que en segunda ha demostrado mucho y que ya en primera, aunque no haya salvado muchas veces la categoría, sí que demuestra que a última hora pelea y cuando tiene que bajarse al barro, lo hace sin problemas, se mancha. Ahora quiero preguntarte también un poquito más por encima del tema de la plantilla, porque siempre se comenta que la Almería tiene muy buena plantilla y desde aquí la afición pues señala que obviamente quizá el 11 titular sí que es cierto que tiene muchos grandes nombres, jugadores como Batistao, Arribas, en Barba también cuando estaba enchufado, ahora con los fichajes de Morcillo y de la Fuente, pero valoración general, porque sí que es cierto que luego con los cambios también en defensa el Almería pues ha pasado ese tramo con Aridán Hernández, con un Nelson Monte que vino del Málaga. En líneas generales, a los 25 jugadores, ¿qué te parece la planificación deportiva que ha hecho el Almería este año para la plantilla? Bueno, yo creo que es una plantilla muy equilibrada. Tiene nombres en la delantera, tengo aquí los nombres, ¿no? Patrick Soco, Miguel de la Fuente, que Miguel de la Fuente ya pues tuvo nombre, hizo carrera en el Leganés. O tienes a Sergio Rivas, a Lopi, que personalmente es un jugador que me encanta, y Idris Subaba, que ya sabe lo que es jugar en primera. Tienes a Leo Batistao, tienes a Embarba, tienes a Melamed, a Morcillo. Es decir, podría decirte aquí Arnau Puigmal, que para mí es un jugador clave, o es un jugador que yo tendría siempre en mi equipo. Al final, lógicamente, sí, tienes una plantilla equilibrada, tienes una plantilla con mucho nombre, que eso viene bien, pero ya no solo con nombre, porque muchas veces el tópico en el fútbol es que el nombre no gana o la historia no gana, pero es que aparte de tener nombre tienes equilibrio, tienes jugadores de muchos perfiles, tienes jugadores, que es algo muy importante que tiene Almería, que saben lo que es jugar en segunda división, que saben lo que es jugar con presión, que saben lo que es estar en parte alta o jugar partidos adversos o tener una racha irregular y sacarlo hacia adelante. Al final el Almería tiene una plantilla para mí muy equilibrada, con muchos jugadores muy interesantes y con piezas fundamentales. Al final Sergio Rivas no llevaría 21 goles si no tuviera una plantilla equilibrada, ¿no? Porque hacen jugar para él, le permiten llegar, le permiten tener ese rol más de finalización en vez de último pase. Es decir, está muy equilibrado, se completan todos muy bien y las cifras están ahí. Está segundo a un punto de Racing y saca partidos como el último complicados, donde, bueno, pues sí es cierto que la imagen podría haber sido otra, pero en segunda división yo lo que digo personalmente es que si hay un +3 y tienes un clic verde en el historial,
es lo que hay que ver. Entrar a juzgar el juego ya hablaremos en mayo, en junio, cuando tengas que volver a hacer la planificación de cara a la próxima temporada, pero al final tú quieres llegar a junio con los deberes hechos y eso es con todo verde, con todo victorias o con muy pocas derrotas o empates, y eso es lo que está haciendo bien el Almería. Para terminar, tengo que preguntarte, Pelayo, ¿qué podemos esperar de ese partido ante el Sporting? Que, bueno, se va a jugar en el mes de mayo, pero ¿qué se puede esperar de esa visita a uno de, bajo mi humilde opinión, uno de los mejores estados de España, como lo es el Molinón? ¿Qué vamos a ver en ese partido? Que, bueno, vamos aquí a tener un poquito de disparidad. Ojalá gane el Almería, tú querrás que gane el Sporting, pero ¿qué podremos ver de ese partido? Pues vamos a ver una Almería que se la va a jugar todo. Es la penúltima jornada, si mal no recuerdo, allá a un paso de que llegue el verano. Entonces, bueno, yo creo que ese partido entre Sporting y Almería va a ser un partido donde el Sporting va a jugar sin presión. El Sporting ya perdió el tren de los puestos de promoción, ya no tiene chances de pelear por subir a Primera División. Entonces yo creo que va a ser más la presión que tenga la Almería. La Almería, lógicamente, no se va a abstraer de otros resultados, no se va a abstraer de lo que pase en otros campos, de lo que hagan sus rivales más directos. Entonces, bueno, va a ser cuestión de Almería el saber manejar el partido. Lógicamente, no voy a decir que Almería vaya a perder, tampoco voy a decir que el Sporting se vaya a poner fácil, pero el resultado va a depender de lo que haga el cuadro de rugby, de cómo lleve la presión, de cómo le vaya esas semanas, de cómo llegue también ese partido, de la lista de lesionados. Son varios factores. Al final Almería, lógicamente, no depende de sí mismo, porque aunque esté un punto por encima del Depor y uno por debajo del Racing, de aquí a ese partido pueden pasar muchas cosas. Entonces tiene que llegar en el mejor estado de forma posible, tiene que no depender o no estar pendiente de lo que hagan tanto Racing como Depor o Las Palmas o Málaga o Burgos, y en ese partido tiene que ser el Almería de estos últimos partidos. Lógicamente tiene que jugar, tiene que ir tranquilo, tiene que mover las piezas lo mejor posible y tiene que centrarse en que el Sporting se juega algo. Al final, si piensa que el Sporting no se va a jugar nada, que ya os lo adelanto, no se va a jugar nada, al final la presión de no ir ganando a alguien que no se juega nada va a ser peor contra el Almería. Entonces tiene que pensar que el Sporting se juega lo mismo que ellos y encararlo de la mejor manera posible, porque si no va a ser, yo creo que una baza en contra que le puede pasar factura, sobre todo teniendo en cuenta lo que pase en otros campos en esa, entiendo que va a ser jornada unificada. Bueno, Pelayo, pues quería darte las gracias por venir un día más a hablarnos de la apretada que está la segunda división. Desearos mucha suerte también para el Sporting, que ojalá vuelva cuanto antes a primera, porque hablamos siempre de equipos históricos en segunda división y el Sporting es uno de ellos y ojalá lo podamos ver dentro de poquito en esa primera división, pero que sea después de ese partido contra el Almería. Esperemos que sí, esperemos que vivamos una Almería Sporting en primera, anda, que en segunda ya hay un punto que cansa de tanta segunda división. Hay que verlo en primera ya. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Y después de este paso por la publicidad vamos a hablar ahora de fútbol sala, en concreto con un jugador ejidense que ha estado tanto en la cantera como en el primer equipo de Ejido Futsal, que también ha tenido experiencias con las inferiores de la selección española, también un paso por el Pozo Murcia y su cantera. En definitiva, mucho movimiento a pesar de solo tener 21 añitos, y hoy tenemos con nosotros a Juan Carlos Acien. Muy buenas, Juan Carlos. Muy buenas, José, ¿qué tal? Primero que nada quiero preguntarte qué fue lo que te llevó este año a jugar en Bisontes Castellón, qué fue lo que te llevó a tomar la decisión de decir me voy todavía más lejos de casa, porque ya estabas en Murcia y ahora te vas a Castellón. ¿Qué te llamó la atención para jugar en ese equipo? Pues yo el año pasado me fui al Pozo Murcia. La verdad que no acabé como a mí me gustaría, jugando y teniendo minutos como a mí me gustaría. En Bisontes Castellón está José Escris, que hace un par de años estuvo aquí entrenando en la segunda división de aquí de Ejido. Y la verdad que me llamó, me dijo que confiara en él, que iba a jugar, que iba a disfrutar. Y yo lo primero que le dije era, yo si me voy para allí tan lejos, tengo que jugar, si no, yo no me voy tan lejos. Y me dijo, tú confía en mí, que te vas a hacer un jugador. Y bueno, la temporada no ha sido tan buena, pero yo como jugador he crecido mucho y me siento muy a gusto allí. Y parte de eso ha sido gracias a José. Es importante siempre contar con gente que sabes que te puede fiar, ¿no? Porque como tú dices, ya lo has tenido, ya sabes un poco también cómo le gusta jugar y que te llame personalmente. No es lo mismo decidir, me voy a otro equipo con las expectativas de que todo el mundo dice que vas a jugar, pero que te lo diga alguien de confianza, pues es un poco más seguro, sobre todo para irte a Castellón. Sí, es como tú dices, que es una persona que he tenido, que ha confiado en mí para jugar en segunda división. ¿Cómo no voy a confiar en él para irme a segunda vez a jugar con él?
la verdad que desde que el primer momento en el que me lo dijo no dudé y allí estoy, y la verdad que muy bien. ¿Qué sensaciones estás teniendo en lo personal? Porque está siendo un año bastante goleador por tu parte. ¿Cómo te estás sintiendo en esta segunda división B? Pues este año la verdad que sorprendentemente llevo una pila de goles, llevo, si no me equivoco, creo que 20, 21, no me acuerdo. Empecé la primera vuelta muy bien, la verdad que la mayoría de los goles ha sido en la primera vuelta. Esta segunda vuelta se está haciendo más complicada también por la situación del equipo y la verdad que esta segunda vuelta llevaré 2 o 3 goles nada más. Pero también con la mala situación del equipo pues no acompaña. Pero la verdad que allí en Castellón estoy muy a gusto, la verdad que la ciudad se está súper bien. Aunque esté en Castellón a 500 kilómetros de aquí, me siento como en casa porque es una ciudad que es muy parecida a Almería y la verdad que estoy súper a gusto y lo estoy llevando bastante bien. También imagino que el ya haber estado fuera de casa en Murcia hace que sea un pelín más fácil el hecho de no seguir viviendo con tus padres, porque de normal la gente pues se suele independizar con bastante edad. En tu caso, desde muy pequeñito ya te ha tocado buscarte un poco la vida fuera y eso, esa experiencia previa también imagino que se mira para que en Castellón estés un poquito con menos miedo, por así decirlo, también a poder salir, a explorar, a saber que cuando vives sin tus padres tienes que hacer otro tipo de cosas a los que la gente pues quizá no está tan acostumbrada tan joven. Sí, como tú dices, la suerte que he tenido que yo me he ido desde muy chico, con 16 años ya me fui a Murcia y la verdad que esa adaptación de estar sin estar con mis padres, la verdad que la llevo bastante bien y también eso es lo que me ha ayudado a mí a poder irme allí tan lejos y la verdad que eso de empezar tan chico a tener que hacerte la comida, a tener que hacer las cosas de la casa tú solo, la verdad que es una cosa que me ha ayudado mucho porque me ha hecho madurar como hombre y la verdad que me ha servido mucho para la vida y la verdad que eso, que gracias a eso puedo estar en Castellón o si el año que viene me llaman de otro lado me puedo ir porque no tengo ese miedo de salir de casa. Claro, a lo mejor hubiera sido diferente si con 21 años que tienes ahora no hubiese salido nunca y te llaman para irte a Castellón de Primeras, que son 500 kilómetros, no hubiese sido tan fácil como irte a Murcia, que quieras que no sigue estando cerquita. Lo que estamos hablando, sí, a lo mejor si llego yo con 21 años no me he ido nunca de elegido, a lo mejor cuando me llaman tengo más dudas y lo mismo no me hubiese ido, lo mismo ya hubiese buscado algo más cerca, pero esa experiencia que he tenido ya en el Pozo Murcia me ha servido para mucho y gracias a eso puedo estar viviendo de lo que me gusta. Lo comentabas hace un segundito, ¿qué podemos esperar de ti en el futuro? Porque ya, bueno, sabemos que puedes vivir bien lejos de casa, pero también la tierra tira mucho. No sé si tienes pensado ir acercándote un poquito, si por el contrario todavía con 21 años te queda mucha carrera y quieres explorar opciones más lejanas. Lo primero es, ahora mismo estoy centrado en el Bisontes Castellón, tenemos ahora 5 finales, no, 5 o 4 finales que tenemos que ir a por ellas sí o sí para poder salvar la categoría y ya una vez acabe la temporada venirme con la familia, tranquilizarme y ya una vez esté tranquilo ya pensar en qué hacer, si venirme más para casa, buscar algo más lejos, nunca se sabe, lo que sea mejor para mí, la verdad. También eso te va a llevar las ofertas que vengan de que consigáis hacer un muy buen final de temporada que os quedan. 4 partidos, como hemos comentado, la situación pues quizá no es la que deseabais, pero seguro que ya estáis trabajando desde el primer día para darle vuelta a la situación y conseguir salvar esa categoría y mantener a Bisontes en segunda vez. Nosotros lo tenemos claro, mientras las matemáticas digan lo contrario, vamos a luchar, vamos a pelear por estas 4 finales y a por el objetivo de mantener la categoría porque al final es un club histórico que ha ganado Champions, ha ganado Liga y la verdad que descender al equipo a tercera división sería una lástima. Entonces, mientras las matemáticas digan lo contrario, vamos a luchar por todo lo que podamos por poder salvar la categoría. Volviendo a Tomás Murcia, quería preguntarte cómo fue ese debut con el primer equipo en primera división. Además, también te llegó muy jovencito. Bueno, en tu caso todo te ha ido viniendo muy jovencito. Tanto, bueno, la convocatoria con la selección de la que hablamos la última vez que estuviste aquí, también el debut en segunda, perdón, con el Ejido, también con el Pozo. ¿Cómo fueron ese momento en el que te dicen, Juan Carlos, primero vas convocado y segundo, calienta que sales? Pues yo ya había ido convocado otro partido, porque yo ya llevaba varios días yendo a entrenar con ellos, lo estaba haciendo bastante bien y al entrenador que era Javi Rodríguez le estaba gustando. Fui un partido ya contra Jaén, allí en el campo del Pozo, en el Palacio, y la situación no se dio para poder debutar, porque fue un partido muy rocoso hasta el final, y ya la siguiente jornada me volvieron a convocar, un partido contra Córdoba, donde el resultado, quedando 2 minutos, ya estaba de cara para el Pozo, entonces yo ya estaba calentando, yo llevaba todo el partido calentando, y en el momento en el que me dijo, venga, prepárate que sales, pues los pelos de punta, unos nervios porque al final estás debutando en la máxima categoría del fútbol español
Y una locura, salir al campo y que toda la grada te empiece a aplaudir porque eres joven, eres debutante, eres de la cantera. Y la verdad que es una experiencia increíble. También, bueno, mucha gente no lo sabe porque, pues, por ejemplo, la gente de normal no suele ver los entrenamientos, pero imagino también que esa semana entrenando con el primer equipo tuvo que servirte mucho para ver dónde estabas tú, qué nivel tenía un equipo como es el Pozo, y verte ahí entrenando con algunos de los mejores jugadores de España también tuvo que ser, por un lado, una motivación de decir, oye, que podemos estar aquí, y también por otro lado el decir, esto ya son ligas mayores. Es totalmente diferente. Tú ves al primer equipo del Pozo a entrenar y es que tienes que ir al 150% para poder ir al mismo ritmo que ellos. Es una pasada, la verdad. Y la verdad que entrenando con ellos, pues con una ilusión y con unas ganas que al final es lo que hace que yo debutara, porque con la motivación que yo iba no era ni medio normal. Si mi máximo al 100%, yo iba al 200%, porque al final es el sueño que yo he tenido desde chico, debutar en primera división, y lo tenía ahí, entonces tenía que aprovechar la oportunidad. ¿Cómo es ese paso desde las etapas formativas? Bueno, tienes pasado tanto en la cantera como elegido como en el Pozo Murcia, pero la cantera, obviando que el Pozo Murcia es una de las mejores de España y que también tiene mucho nivel competitivo, no es lo mismo, por ejemplo, que ahora que ya juegas en Segunda División B, donde ya las papas quema, donde ya hay bastante gente detrás de un club que, en caso de que los resultados no sean buenos, pues las sensaciones son distintas. ¿Qué diferencia crees que hay entre el fútbol sala profesional y el fútbol sala más formativo? Pues al final es la presión que tienes tú de llevar a la espalda todo lo que lleva de recorrido ese club. Como te he dicho, al final yo vengo de jugar en la cantera del Pozo, que al final es una cantera muy importante en España, y tienes presión también porque al final, como es la cantera más buena de España, tienes presión, pero por ejemplo, irte a otro equipo que tiene tantos años de historia, que ha ganado Champions, ha ganado ligas, como te he dicho antes, y que estemos en una situación tan delicada, la verdad que es duro, porque al final la gente espera que llevemos al equipo a primera división, y es muy difícil también. Entonces, pues es una presión que tienes todos los días y todas las semanas, y que la verdad que es más difícil que cuando estás en la cantera, que al final pues no desciendes, porque también hay divisiones y todo, pero que no es lo mismo, es totalmente diferente. También lo bueno que te da un poco esa presión es que aprendes también a gestionarlo, porque si todo sigue el curso natural que debe seguir por tema de edad, pues te quedan muchos años de carrera, vas a vivir muchas situaciones que no todo es bonito. Ojalá de aquí a 9 años pues nos sentemos otra vez y digas, pues he tenido suerte que los 9 años en los restantes, en los equipos en los que he estado, pues solo he estado peleando por cosas bonitas, pero la realidad es que es muy complicado que todo te venga de cara tantos años, y el tener que pasar situaciones complicadas desde también jovencito, imagino que te moldean un poco de cara a que la presión afecte un pelín menos cuando todavía sea mayor. Eso lo hablé yo con un compañero mío, que al final somos jóvenes, a todo el mundo ha descendido una vez, todo el mundo ha perdido un partido importante una vez, y son cosas que pasan y que te ayudan a mejorar. Y como tú dices, soy joven, mejor que me venga ahora de joven y poder ir mejorando para que durante pase los años no me vuelva a ocurrir y pueda llegar más lejos, y esto me sirva para mejorar. Ya te preguntamos la última vez que viniste cómo te describías como jugador, pero también he querido repetirte la pregunta después del tiempo prudencial entre una entrevista y la otra, para saber un poco si ha cambiado un poco esa percepción, si este año goleador también te ha llevado a descubrir facetas nuevas que quizá no tenías tan presentes. ¿Cómo se describiría Juan Carlos Sacién ahora mismo? Pues yo me describo como un jugador con mucha potencia, un jugador que tiene calidad, que voy bien con ambas piernas, es una cosa que bastante llevo, porque al final es una cosa que me da mucha libertad, porque a lo mejor te estoy encarando y te puedo salir por la izquierda que por la derecha, y al final eso para un defensor es muy difícil, porque si un atacante que te ataca para los dos lados, no sabes por dónde te va a salir. Es una cosa que bastante me ha ayudado este año, que he metido goles con la izquierda, con la derecha, y la verdad que también soy un jugador bastante fuerte, porque soy jugador pivot, y para poder recibir las bolas tienes que estar ahí, porque si no... No, vosotros estáis todo el partido prácticamente peleando con el central cierre. y con el cierre, perdón, y todo el partido dándote leña y peleándote, agarrándote, que si patadas, que si no sé qué, al final tienes que ponerte ahí y decir, de aquí no me mueves. Quería preguntarte un poco también quién ha sido la mayor influencia que has tenido, que cuando eras más pequeño, cuando veías la tele, o en el caso también de que hayas compartido vestuario, has elegido con el Pozo, un jugador que te haya marcado, que puedas decir, pues oye, es una muy buena influencia que he tenido a lo largo de estos años. Un jugador que haya tenido mucha influencia para mí ha sido Nacho Gil.
actualmente jugador de segunda división de Ejido. Un jugador que se ha preocupado mucho por mí, que me ha ayudado bastante y que siempre que está en un mal momento o necesita algún consejo, él me lo ha dado. Un Nacho Gil que firmamos tanto yo creo que tú también, tener 38 años y tener el estado físico actual de Nacho. Y bueno, imagínose que tú que lo has vivido de cerca, se tiene que cuidar un montón y eso también para vosotros ya sabéis que es un poco la deriva que está tomando el fútbol sala profesional. Sí, totalmente. Ahora mismo el fútbol sala profesional es puro físico y me parece una locura que Nacho con 38 años tenga ese físico porque veo a gente con 38 años y los veo y digo, madre mía. Y luego ves a Nacho y es que parece una escultura. ¿Cuál dirías? Te quiero pedir un consejo para los jóvenes, alguien que esté pues en la etapa en la que tú empezaste, siendo más pequeñito, donde todavía pues quizá no sabe si va a ser jugador profesional o si solo juega fútbol sala por diversión. Un consejo que le des a alguien que se quiera dedicar a eso, que diga, el fútbol sala es algo que me gusta, que obviamente trabaje mucho, pero ¿qué consejo le darías a los más jóvenes? Pues que entrene mucho, que se deje de tontería y que no tenga presión, que disfrute entrenando, que disfrute jugando, que las cosas llegan y que no se precipite. Quiero preguntarte también, bueno, ya que estás aquí, obviamente, sobre el estado de Ejido, porque este año, como bien sabes, fiel seguidor, obviamente, al ser de la casa, está muy pendiente al club. Segunda posición, muy cerquita a Guanapís. ¿Cómo has visto la temporada de este año de Ejido? La verdad que la temporada de Ejido ha sido bastante buena y que quedan 5 o 6 partidos. Sí, 5, si no me equivoco. 5 partidos y yo creo que si siguen a este ritmo, lo más seguro es que asciendan y la verdad que es una alegría para mí como para todo el pueblo, porque al final que un equipo de tu pueblo, que te has criado aquí, que has nacido aquí, lo ves en la máxima categoría del fútbol sala nacional, es una pasada y yo espero que asciendan y ojalá asciendan, me alegraría mucho por ello. También quiero preguntarte, obviamente, por la diferencia que notas en los partidos, sobre todo al empezar quizá la liga, donde todavía pues hay mucha menos presión, obviamente, los resultados todavía pues no son tan necesitar ganar los 3 puntos, los equipos todavía no vienen todavía pues en modo los de arriba para subir, los de abajo para salvarse, a diferencia de ahora, cuando ya todos os jugáis algo, porque el que no se juega a subir, se juega a mantenerse. ¿Qué diferencias crees que aprecias? No sé si imagino que la gente pues va a ir más fuertes, estáis más metidos en los partidos, son partidos quizá más del otro fútbol sala, o si por el contrario son muy parecidos a los de principio de año. No, como tú dices, los primeros partidos de liga son totalmente diferentes porque al final son partidos que no nos conocemos los equipos, que no tenemos esa presión de vamos a bajar, o cuando estamos jugando el ascenso. Y los de final de liga es que todos los partidos a los que va a cualquier sitio, el que se está jugando para ascender o para bajar, eso es una guerra. Nervios por todos lados, intensidad, los últimos minutos, esos nervios de que se nos escapa el partido, se nos escapan los 3 puntos, se nota un montón y la verdad que es totalmente diferente los primeros partidos de liga con los últimos. Porque al final hay mucho en juego, un año entero fuera de tu casa, la mayoría de gente que se está jugando o seguir otro año más ahí o buscarse otro equipo y la verdad que hay mucha presión en todos los equipos. Es algo que no se ve de fuera, precisamente lo que comentabas tú, cada uno, aparte no ya solo de velar por los intereses del equipo, también tienes que, en cierta medida, te juegas tu futuro, porque no es lo mismo pues, llegar a un equipo con un o recién ascendido tú, o de recién descendido, las condiciones imagino que cambiarán, y también para vosotros mentalmente cambia mucho el también estar fuera de casa, así que de estas 5 finales, o 4 finales que os quedan, imagino que podemos esperar que vayáis a fondo y que se den todos los resultados positivos y ojalá que se pueda salvar la categoría. Ojalá, muchas gracias, José. Nosotros vamos a hacer un pequeño alto en el camino, pero no se vayan porque estaremos de vuelta en pocos segundos. Comenzamos esta previa de los principales equipos de la provincia hablando de Cantera Sur, que tiene este fin de semana un partido bastante complicado en una de las pistas más exigentes de este grupo F de la Primera Nacional. Como bien sabrán ustedes, en todos los deportes de pabellón, tanto Ceuta como Melilla siempre son muy fuertes y el conjunto azulino se medirá este fin de semana ante Melilla en un partido que, como ya comentó, va a ser muy interesante y también muy exigente. El equipo de Carlos Peral, que regresa a la competición después de ese periodo vacacional, también motivado por la Semana Santa, y que lo hace con la clara misión de obtener los 3 puntos para seguir luchando para conseguir ese ascenso directo que actualmente tiene Dólmenes Antequera, equipo que aventaja en solo un punto a Cantera Sur y que por tanto es un objetivo muy realista de cara a estos pocos partidos que quedan y por lo que el conjunto azulino tiene que ir con todo en todos los partidos que le quedan prácticamente
finales todas para intentar pues achuchar a un Dólmenes que tiene el golaveras ganado con Cantera Sur, debido pues a esa diferencia goleadora que el equipo malagueño sí que es cierto que se ha desenvuelto mejor y ha conseguido marcar más goles y recibir también unos pocos menos para en caso de empate pues ser beneficiados. Por tanto, Cantera tiene que quedar por encima de ellos también en el aspecto numérico. Mirando un poco la clasificación con respecto a Melilla, que va a ser el rival que va a tener este fin de semana el equipo de Carlos Perales, un equipo que actualmente no se juega mucho, está en media tabla, tiene muy complicado conseguir entrar al playoff, a la vez que también tiene pues muy complicado el hecho de llegar al descenso, lo que puede hacer que lleguen con una tensión competitiva algo menor. Sin embargo, esto se palia con el pabellón, porque hemos comentado que tanto Ceuta como Melilla son pabellones que aprietan mucho, donde la afición sobre todo está muy encima, no ya solo de su equipo, sino también presionar al equipo rival, y por tanto pues eso va a ser un factor que el equipo azulino va a tener que tener en cuenta para sacar su mejor versión. Todos los partidos que vienen son finales, pero sí que es cierto pues que afrontar una final con el público en contra, en especial un público tan ferviente como lo es el que va a tener este fin de semana, pues hay que ver cómo son capaces de resolver la situación el equipo ejidense. Ojalá que se pueda dar con esa victoria, porque como ya comentamos, Cantera Sur parte como favorito, pero sin duda va a tener muy complicado tener esa victoria, que ojalá pueda ser así de cara a ese tramo final de 4 partidos que le resta al conjunto azulino. Y de Cantera Sur pasamos a un equipo que va a jugar el playoff, que consiguió en la última jornada certificar su presencia entre los 8 mejores equipos de primera, en este caso voleibol, y es que Unicaja Costa de Almería afronta este fin de semana el primer partido de esos cuartos de final del playoff de la Superliga ante un equipo como Guaguas, que pues fácilmente es uno de los mejores equipos de Europa. Le estamos viendo que en la máxima competición continental está consiguiendo muy buenos resultados, y va a ser la primera prueba de toque para el conjunto de Israel Rodríguez, que consiguió in extremis esa clasificación al playoff. Por otro lado, Paquillo Fernández nos lo comentaba y lo hemos visto al principio del programa, es un partido al que llegan sobre todo pues con mucho que ganar y nada que perder. El objetivo de la temporada, que era entrar en playoff, se ha conseguido, no sin cierto sufrimiento, porque hasta esa última jornada ante Conquerido Valencia no se consiguió materializar la presencia de Unicaja Costa de Almería entre los 8 mejores equipos de España, y ahora pues nos enfrentaremos a un Guaguas que ha ganado los 2 enfrentamientos de liga regular a Unicaja Costa de Almería, el último de ellos de hecho de forma reciente por un marcador de 3-0 ambos. Sí que es cierto que Unicaja pues estuvo algo lejos, más lejos de lo que nos hubiese gustado en ambos partidos, pero ahora nos encontramos ante un escenario totalmente distinto como lo es un playoff. De hecho, Unicaja, bueno, ya sabemos que es un equipo de los que se crece en los momentos importantes, el equipo más laureado de toda la nación, y va a ser importante que el Moisés Ruiz también tire de Unicaja para tratar de equiparar ese esfuerzo que va a hacer Guaguas. El equipo canario también pues hay que tener en cuenta que viene con bastante carga por esa competición europea de toda la fase de liga regular, y ese playoff obviamente van a tratar de venir con todo, y va a ser un primer partido muy bonito, sobre todo también para el espectador, porque vamos a poder disfrutar de uno de los mejores equipos de Europa, de un Unicaja jugando más relajado, sin esa presión de los últimos partidos que veíamos que podía afectar. También hay que ver cómo llegan esos jugadores, por ejemplo Paquillo, que ya ha comentado pues que está más recuperado del codo, pero que sigue sin estar al 100%, pero va a ser muy importante que todos aporten su granito de arena de cara a ese primer partido que se va a celebrar, como comento, en el pabellón Moisés Ruiz este mismo sábado, y del que ojalá Unicaja pues pueda sacar algo positivo y comentarlo el lunes que viene. Después de hablar de Unicaja Costa de Almería, vamos a cerrar la previa de este fin de semana hablando de Inagrup Ejido Futsal, que es el equipo que nos queda por hablar de este fin de semana. El conjunto celeste, que tiene viaje hasta Martorell, como hemos comentado antes también, para enfrentarse a un Sala 5 que dio la campanada la jornada pasada, consiguiendo un resultado muy positivo ante Guanapix, que es el líder de la primera división. Resultado también sorprendente, porque bueno, pues no entraba un poco en esas quimeras el que Sala 5 Martorell, que estaba peleando por el descenso, fuese capaz de golear a Guanapix, que no había perdido ni un solo partido en toda la temporada. Sin embargo, esto nos habla del gran nivel que tiene la primera división de fútbol sala a nivel nacional, también obviamente de ese equipo como lo es Sala 5 Martorell, que ha tenido la clasificación está más abajo de lo que cabría esperar, porque es un equipo que sabe jugar muy bien, que toca la pelota, que tiene ideas sobre todo muy claras de juego, y que por tanto pues van a ser un rival bastante duro para el Ejido de Futsal. También hay que tener en cuenta ese factor confianza, y es que no es lo mismo que Sala 5 Martorell llegase a este partido después de ser vapuleado por Guanapix o de haber perdido en un partido que pudieron haber ganado, a que ahora llegan pues con toda la confianza y también con esas 2 semanitas que han tenido para seguir preparando ese partido de cara al Ejido Futsal, que va a tener que obviamente desplegar su mejor versión, porque ya son solo 2 puntos los que tiene desventaja con Guanapix, pero hay que tener en cuenta que quedan muy poquitos partidos, y por tanto es fundamental que ese salto al liderato se pueda dar lo antes posible. También la parte positiva es que este descanso al Ejido Futsal le ha permitido sobre todo a los jugadores recuperarse, porque recordemos que jugadores como Josete estaban bastante tocados después de toda la temporada, había jugadores con mucha carga de minutos. De hecho, hace poco pues tanto Cristian Rubio como Rufino fueron baja, y aunque ya recuperados en el último partido, siempre es bueno estas semanitas de descanso para que los cuerpos vayan un poco recuperando la buena forma física, porque
que queda lo más exigente de la temporada, y este primer partido va a ser una gran prueba de ello. Repito de nuevo, ojalá que el Ejido Futsal sea capaz de conseguir la victoria, pero va a ser un partido más difícil de lo que a priori puede parecer para la gente que vea un Sala 5 Martorell, que bueno, se sigue jugando todavía a conseguir esa salvación con respecto a los puestos de abajo, que dio un gran paso adelante ante Guanapix, pero que obviamente pues va a querer certificar todavía más esa posibilidad de salvarte. Cuantas menos jornadas necesiten, pues mejor, así que va a ser importante también, sobre todo que desde el minuto 1 consiga el equipo de Guillermo Martínez salir a por el partido, salir enchufados, enfocados, tratando de minimizar errores y sobre todo pues dándole el mensaje a Sala 5 Martorell de que va a ser un partido muy duro y de una disputa muy larga. Nosotros con esto vamos a poner punto y final al programa de hoy. Estaremos de vuelta el lunes que viene analizando todo lo que de sí la jornada deportiva. Ojalá que lo podamos hacer con las victorias de la Almería, que se juega pues ese puesto de ascenso directo, de Cantera Sur, que está en la misma situación, el Ejido Futsal, y ojalá que sí también con Unicaja Costa Almería dando ese primer puntito de la serie al mejor de 3 puntos que se van a celebrar. Nosotros vamos a dejarlo por aquí, estaremos de vuelta el lunes que viene, así que muy buenas noches y nos vemos en 7 días.